Yo soy Leo. Yo soy Naomi. Y bienvenidos a Patio de Recreo. Hoy vamos a presentar un tema que nos pareció muy interesante porque aparecía como un tema recurrente en las escuelas de nuestra observación. Este tema es la indisciplina. Tenemos muchas dudas al respecto, ¿verdad? Sí, además de que sabemos que es un tema demasiado polémico, en el cual a veces nosotros, por ser estudiantes, no tenemos tanto conocimiento, pero nos resulta muy interesante. A veces sé que nos sucede más en estas épocas de observaciones en las que nos enfrentamos a conflictos o problemas que los maestros titulares nos dicen que no nos involucremos o que sería mejor si no participáramos tan activamente en esas situaciones porque es mejor evitar problemas. Pero quizá también deberíamos de tener cierto conocimiento para entender cómo deberíamos tratar unas de estas situaciones en algún futuro. Por ejemplo, nosotros investigamos a algunos teóricos y pedagogos como Thomas Gordon, que fue un psicólogo estadounidense, quien decía que a veces la indisciplina en los niños se debía a la falta de comunicación efectiva, como no tratarlos bien o que necesitabas acercarte un poco más a ellos. Por ejemplo, Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, él dice que la indisciplina en los niños es a la falta de guía y apoyo por parte de los adultos. Completando esto también que posiblemente en nuestras observaciones hayamos notado ciertos percances, como por ejemplo que los padres de familia no se centran tanto en la educación de los niños. ¿Nosotros creemos que este puede ser un factor? También a veces hemos visto, al menos en mi escuela, que fue la Boca Negra, vimos que la tecnología influía mucho en la educación de los niños según los padres. Vygotsky dice que la falta de la guía y el apoyo por parte de los adultos también puede ser un factor muy importante. Entonces, nosotros decidimos buscar ayuda para contestar nuestras preguntas, buscando así a unos profesionales en el tema para poder tener unas respuestas más acertadas y poder tener más conocimiento sobre el tema. El día de hoy nos acompañan la doctora Ere y el doctor Javier, docentes en la licenciatura de Educación Primaria, quienes nos compartirán una experiencia en relación con la indisciplina y su resolución. ¿Ustedes pudieran comentar de su experiencia alguna situación de indisciplina que hayan vivido en su labor docente? Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría iniciar platicando un poquito mi experiencia en educación primaria. Específicamente creo que los turnos vespertinos son como los lugares en los que mayormente se presentan estos problemas de indisciplina. Claro que es en todas las escuelas en términos generales, pero en estas instituciones se marca más ese problema por las condiciones en las que viven los estudiantes. Y lo que a mí me ocurrió pues fue que en una ocasión, en un segundo grado de primaria, los alumnos pues venían de contextos sociales y familiares muy complicados. Entonces uno de mis estudiantes era muy conflictivo, muy problemático, se peleaba con todo el mundo, con todos los niños de la escuela, no solo del salón, y además tenía ciertos comentarios que no eran apropiados para su edad y muy cargados pues de sexualidad. Entonces como que era interesante saber cuál era el contexto de ello. Y en una ocasión, entre sus muchas aventuras, estaban trabajando en equipo en ese momento. Entonces uno de mis estudiantes me comenta que el niño traía un cuchillo en la mochila y que supuestamente era para matar a otro de sus compañeros. Entonces en ese momento me acerqué y le pregunté pues que si era cierto, ¿verdad? Y el niño lo negó casi llorando. Era un niño de 7 años, imaginémoslo, pero él, aunque pues ya yo estaba ahí, todavía le pregunté, oye, fulanito, no vamos a revelar su identidad, ¿traes un cuchillo? Y él me comentaba pues que no, ¿verdad? Que no lo traía y que no lo traía, me aseguraba. Entonces pues en ese momento me aventuré a revisar la mochila y pues aunque batallé para encontrarlo porque lo traía hasta el final de la mochila, pues sí estaba ahí efectivamente el cuchillo, era un cuchillo de su casa y era un niño que ya habíamos tenido muchos problemas de indisciplina con él y habíamos generado como distintas estrategias tanto de la dirección como del salón de clases, y en el salón hasta ese momento sentíamos que había mejorado la situación. Entonces, bueno, creo que esta fue una situación que nos rebasó y siguiendo los protocolos, pues decidí que era necesario canalizarlo a la dirección. Fuimos con el director, le presentamos la situación y entonces el director, pues sin un poco de más bien con mucho desconocimiento, él lo canaliza en ese momento sin un acta de hechos
pues con el psicólogo de la escuela. Entonces el psicólogo, también sin contexto, le mandamos a hablar a la madre de familia y ella llega, el psicólogo le muestra el cuchillo, le pregunta que si lo reconoce, la mamá dice que sí, que es un cuchillo de su casa, entonces ya le explican que el niño lo traía en la mochila, que era para matar a uno de sus compañeros y pues que es necesario tomar cartas en el asunto. Eso pasa un día y al día siguiente llega la mamá, llego yo, la mamá ya estaba ahí y me aborda a la hora de entrar a la escuela y me dice que el psicólogo es una persona muy metiche, con esas palabras lo dice, que porque ella no entiende, porque se mete en su vida, etcétera, empieza como con una cuestión defensiva. Y entonces, a ver señora, pero ¿qué es lo que está pasando específicamente? Entonces ella me dice que ella acaba de venir con el papá del niño, porque no estaba con el papá del niño, y el papá del niño estaba en el Cerezo, en el Cerezo, en el penal, y que acaba de salir con el señor, y que el señor le dice que extrañamente, si ese es el problema, pues ellos lo pueden resolver entre adultos, pero pues no de una manera positiva, ¿verdad? O sea, como que todavía defienden al niño en esa cuestión. Entonces, para nosotros como escuela, la mamá nos dijo, no quiero que se metan en este problema, nosotros lo vamos a resolver, y para nosotros fue muy complicado porque no existían estos protocolos de portación de armas, y lo que hicimos pues fue seguir trabajando con el niño en acciones pues ya específicas con él, ponerle ciertos límites, pedirle a la mamá que le revisara la mochila para que no portara este tipo de cosas, pero en realidad esta cuestión de disciplina, ya al ver la situación y analizarla un poquito más, pues yo me di cuenta que era una situación de problemática de la familia. Entonces, en realidad, aunque como profesora y como docente traté de hacer muchas acciones para que el niño pues redujera esta conducta, que sí se lograron ciertas cosas. O sea, el niño fue consciente de lo que estaba haciendo, estuvimos platicando con él, aunque fue muy complicado porque mientras que en la escuela tratábamos de poner límites y hacer acciones, en la casa la mamá incluso me dice, ya en la tarde lloramos juntos, nos dimos cuenta, yo salí, le compré un balón, o sea, la mamá todavía estaba premiando la conducta, y entonces fue muy complicada esta situación con el niño porque en esta específicamente la situación de indisciplina se presentaba pues a causa del contexto familiar. Entonces como profesores pues es complicado hacer cosas en esas situaciones específicas. Sin embargo, pues en la cuestión docente ya en los grupos, sí creo que hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a promover la disciplina, e incluso hay muchos autores que nos hablan sobre ello, pero en términos generales sí tendríamos que ser muy cuidadosos como profesores de nuestras acciones y conocer pues los protocolos para que actuemos lo mejor posible ante estas situaciones de indisciplina. Sí, creo que es importante entender que en situaciones de indisciplina hay muchos antecedentes, ¿no? Hay muchas causas, pero bueno, el niño no se le ocurrió nada más así. Sí, hay una situación que él estaba viviendo en su casa y bueno, pues se refleja al momento de la mamá llegar con agresividad, el papá contestar con agresividad. Hay un contexto, ¿no?, muy importante, y yo creo que luego, más allá de la situación de indisciplina, estamos hablando de otro nivel ya. El que lleve un arma, el que piense matar a alguien más a esa edad, pues es alarmante. Es alarmante, es preocupante. Y la otra cosa es desde el aspecto académico, es identificar qué es lo que nos toca hacer, qué es lo que debemos de hacer, que nos preparemos y que sepamos qué hacer. Lo comentaba la doctora en un principio. Bueno, pues ya tenemos ahorita muchos protocolos, el saber, que nos dicen cómo trabajarlo. Sin embargo, a la hora de vivirlo, pues se pierde uno porque no estamos preparados para ese tipo de cosas. Yo quisiera comentar lo de una situación que viví en una escuela primaria con un niño. Tenía problemas de indisciplina con todos los alumnos. Pues igual sí, no le veo problema que digamos el nombre. Hace 25 años se llamaba Jaime, se me quedó muy grabado el nombre del niño Jaime. Él era alto, moreno, o sea, daba miedo, porque igual vivía en una colonia donde había pandillas y eso, y ya decían que le andaban una pandilla.
y pues le tenían miedo todos, incluso los maestros. Ya cuando llego yo a esa escuela empiezo a trabajar actividades como tablas gimnásticas. Comentaba yo que luego era un turno vespertino, y ese turno vespertino había muchos alumnos que llegaban en ayunas, o sea, en la tarde no habían comido. Había alumnos que les decían: esta es tu comida del día, tú sabes si te la comes en la mañana o en la tarde. Y pues regularmente se esperaban en la tarde, se aguantaban lo más que podían. En el caso del niño, pues él llegaba y hacía lo que quería, nadie más ni le decía nada porque hasta miedo le tenían. Cuando empiezo a acercarme con él y a platicar y a escucharlo, y él siente eso, que hay alguien que lo escucha, lejos de tener un problema se convierte en un aliado. Finalmente creo que es importante que sí conozcamos los antecedentes. Hay una línea, hay un nivel. Debemos de tener cuidado de no pasarnos. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no. Cuando ya nos metemos más allá de la situación escolar y nos metemos a querer corregir cosas en la familia, pues no nos toca, ¿no? Nosotros tenemos a los niños muchas horas en la mañana y podemos trabajar con ellos muchos hábitos y podemos hacerlo entender y podemos platicar y podemos planear muchas actividades en las que él entienda que sí es bueno, que no es bueno, y que pueda corregir su actitud, ¿no? Pero no debe de ser la agresión, no se combate con agresión. Y bueno, creo que es importante. A mí lo que me deja esto es, y lo recomiendo mucho con los alumnos cuando van a las primeras jornadas de práctica: identifiquen los niños que tienen problemas. Tengan la imagen de todos los niños. Los niños sin hablar nos dicen cosas. Sí. Si estamos atentos y lo entendemos, igual cuando haya necesidad nos acercamos y buscamos la manera de ver de qué forma podemos apoyar. Lejos de ser un problema, luego se convierten en aliados. ¿Cuál creen que podría ser como una opinión respecto a sus experiencias, una resolución que hayan visto, o en su experiencia quizá cómo pudieron haber tratado esa situación, ver que vieron si pudieron haber hecho algo mejor o les agradó mucho la experiencia que tuvieron, les fue retroalimentativa, algo en ese estilo? Bueno, desde mi punto de vista yo siento que ya había concluido, ya había cerrado, había empezado a cerrar, al haber comentado que bueno, entonces por lo tanto concluimos que es importante no generalizar, que es importante saber identificar, que es importante saber canalizar, y a lo mejor creo que la conclusión sería eso, que es importante que los alumnos en formación docente sepan, estén preparados para todo este tipo de situaciones que se les pudieran presentar. Exactamente. Bueno, mi conclusión central es que, bueno, la indisciplina, como bien lo maneja el maestro, pues es todo un tema muy amplio, nos da oportunidad de explorar otras temáticas, exactamente, pero también entender que la indisciplina se entiende desde modelos psicológicos distintos. Entonces lo podemos entender desde el conductismo y resolverlos con estímulos-respuesta. Lo podemos también entender desde un enfoque más humanista, desde un enfoque cognitivista. Entonces sí es importante también que el docente que está frente al grupo pueda entender que si esa disciplina, esos problemas de indisciplina se presentan, quizás sí son referentes a la familia, o también tienen que ver con la forma en la que él organiza la clase. O tiene que ver con una situación física o mental. Exactamente. Entonces, puede ser un niño que tenga un problema Asperger. Exactamente. Una clasificación, autismo, y a lo mejor no es agresivo porque tengo un antecedente familiar. A lo mejor para los que luego ya llegan a conocer las condiciones o características del Asperger, bueno, pues parte de su personalidad. Entonces por eso sí es importante identificar, fundamentar, documentar, para luego poder canalizar. Exacto, y entender pues que nuestra práctica también implica análisis en torno a qué estamos haciendo, qué genera esa indisciplina, qué podemos mejorar. Entonces pues no eximirnos del problema, ¿verdad? Sí. Nosotros también estamos dentro y ver qué podríamos mejorar como profesores para ayudar a estos alumnos. Sí, una de las situaciones que se da luego es que luego cerramos los ojos ante situaciones. Si quieren, córtenle luego ya. Cerramos los ojos ante situaciones. Yo me acuerdo una vez que fuimos a dar un curso a una escuela. En aquel tiempo estaban las generaciones
de que si los emos y que si las tribus que les llamaban. Las tribus urbanas. Ajá, entonces una de las compañeras maestras comentaba, es que en mi escuela hay emos. Y le decíamos, maestra, ¿qué es eso? No sé, pero no, yo y mejor no quiero saber, le decíamos, maestra, es importante que usted sepa. No podemos cerrar los ojos y decir, ya no veo, no pasa nada. No, entre más usted conozca sobre eso, sobre la cultura de los emos, sobre la cultura de los darketos, sobre, a lo mejor va a entender cosas, porque dice, pues yo una vez le pregunté a la niña que era emo y ya dijo, pues emo es estar triste todo el tiempo, que le respondió la niña. Emo es estar triste todo el tiempo y es más, hasta hay gente que nos está vigilando para que siempre estemos tristes. Y no, la tribu de los emos era otra cosa muy diferente. Sí, a lo mejor tenía un poco de relación, pero pues ni la niña sabía ni la maestra sabía y estaba lidiando con algo que no sabía. Por eso es importante sí conocer y sí prepararse para que al menos tengas la opción de intentar ayudar al niño sabiendo qué hacer, bien documentado. Pues muy bien. Muchas gracias. ¿Los agradecimientos? Sí, pues les queremos agradecer. Nos han llenado más de sabiduría, nos han abierto otras nuevas perspectivas de las que no teníamos conocimiento. Les agradecemos por su tiempo y por contar sus experiencias. Y pues muchas gracias. Sobre todo el tiempo. Sobre todo el Muchas tiempo. gracias. Muchas gracias, maestro Jaime. Gracias. Muchas gracias, maestro Xochitl. Saludos, maestro.